Hola a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha? Hola Roberto. Hola a los chicos de la tribu. Perfecto, gracias. Bueno, genial. Bueno, voy a empezar a presentarme. Yo soy Florencia Percara, licenciada en Criminalística. Hoy voy a estar entrevistando a Francisco Panoso Cénere, que es un licenciado en Criminalística, y nos va a estar hablando sobre los desafíos de ser perito independiente. A ver si te encuentro, Francisco. Ah, Francisco. Ahí te mandé la invitación. Hola Francisco, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Felicitaciones por la primer live. Bueno, gracias por aceptar la entrevista. Sí, Bueno, voy a empezar a buenísimo. hacer una mini presentación de Francisco. Como ya dije anteriormente, es licenciado en criminalística. Hoy nos va a estar hablando sobre los desafíos de ser perito independiente y particularmente sobre su especialidad, que es la animación 3D. Pero no quiero adelantarme más y quiero dejar a Francisco que me cuente en qué universidad estudiaste, Francisco, y cuáles son tus títulos universitarios. Bueno, yo estudié en la Universidad Nacional del Nordeste. Soy licenciado en criminalística, me recibí ahí en el año 2008 finalicé los estudios y bueno, y en el año 2010, eso lo estudié en la provincia de Corrientes, está el Ajá. Instituto de Criminalística y Criminología. Y en el año 2010 me vine para mi ciudad de origen, yo soy de Chajarí, de la provincia de Entre Ríos, acá en Argentina, Ujú. y bueno, desde ahí inicié a- a ejercer un poco la profesión y bueno, con varios desafíos de por medio, y básicamente eh, eso es a lo que me dedico hoy en día, ¿no? Muy Eh, bien. Así que está bueno el tema de eso de desafío de ser perito independiente porque es un tema bastante complejo y además es Bien. algo que yo me propuse desde que terminé la carrera poder trabajarlo y encararlo de esa manera. Ujú. Pero ahora quisiera que me aclares, Ujú. para las personas que no están al tanto, ¿qué es ser perito independiente en Yo me Argentina? refiero, claro, yo me refiero cuando habla de perito independiente es poder ejercerlo independientemente de alguna institución, ¿no? Ujú. Eh, Básicamente hay algunas ramas en las cuales podemos ejercer nosotros como perito, y es muchas veces vinculado con el área de la justicia la mayoría de las veces. Yo Claro. hoy día estoy ejerciendo como, como perito de oficio y perito de parte también, en lo que es en varias jurisdicciones de la provincia de Entre Ríos. Ujú. Y también, bueno, ahora estoy trabajando inicié hace poco como consultor técnico, asesorías técnicas para una consultoría de Brasil. Ujú. Y básicamente es eso, y otra rama también la parte de investigación. Bien. También realizo investigación independiente en algunas ramas de la criminalística, y básicamente es eso, que es la meta de la mayoría de los profesionales, creo que nos recibimos, tenemos ese sueño de poder trabajar como profesionales independientes. Tal Pero cual. es bastante complicado. Generalmente las experiencias
acá en Argentina es que es algo que se llega a lograr eh, después de muchos años de experiencia de haber tenido en alguna institución. Eso es lo que Sí, usualmente hasta hace pocos años atrás estaba sucediendo. Lo que pueden llegar a ser peritos independientes son personas que han tenido experiencia en la fuerza policial, por ejemplo en el caso de Entre Ríos, o en sí, alguna institución o alguna universidad vinculada con el tema. Si no es muy claro, difícil, entonces la mayoría de los peritos independientes son personas que antes han tenido experiencia ejercido. Y experiencia. eso lo vi que sucedió en toda la Argentina, digamos, ¿no? No es Claro, solamente en pero Ciudad de particularmente México. en tu caso, desde el día que te recibiste, decidiste ser perito independiente. Nunca formaste parte de ninguna fuerza o institución oficial. Claro, por eso Bien. en realidad, si bien fue más corto el camino que quizás personas que tienen que tener 10, 15 o 20 años de experiencia en alguna institución, también me fue bastante más complicado. Sí. Eh, Porque inicialmente cuando yo llegué con esa idea y me inscribo en los juzgados en el año 2010, y me inscribo en dos, tres juzgados, jurisdicciones de la provincia, Ujú. y la verdad que era complicado porque el sistema judicial eh, en ese momento y hasta hace 2, 3 años atrás era complejo. Hoy en día se mejoró bastante, estamos trabajando ya con notificaciones electrónicas, podemos presentar escrito a través de una mesa virtual. Claro, se ha En el agilizado juzgado de la mucho. provincia. Se agilizó mucho, pero imagínate que en el año 2010 yo tenía que estar atento si en el domicilio de la jurisdicción donde yo estaba inscrito me había llegado alguna notificación. A veces los plazos son de tres, simplemente de 3 días para contestar algo. No llegaba a poder enviar la respuesta y un montón de problemáticas que al ser algo un poco joven, la carrera en sí de Ujú. criminalística y la tarea del perito en la justicia, lamentablemente faltaba pulir un montón de cuestiones, desde los adelantos de gastos de pericia, y bueno, un montón de Claro. cuestiones que la verdad en ese tiempo hicieron de que yo tuviera que suspender mi actividad. Estuve hasta el año 2013 aproximadamente, del 2010 a 2013, ejerciendo como perito en algunas jurisdicciones. La devolución económica por la prestación, la verdad, no era la mejor, Claro. ni era suficiente como para vivir de eso. Pero mientras tanto pude también hacer otras tareas, otros trabajos como independiente. eh, y una de esas cosas fue que estuve como asesor en el tema de seguridad vial en la ciudad de Chajarí. Ajá. Y de ahí pude llevar adelante varios proyectos. Formamos lo que era el Consejo Asesor de Tránsito, que fue algo novedoso, logramos traer lo que era la agencia ¿De qué de... se trata ese proyecto? No, el Consejo Asesor de Tránsito fue algo que se conformó allá por el año 2013, que Ujú. yo lo impulsé, ese proyecto, que se armaba un consejo donde diferentes áreas o ramas que podían estar vinculados con la problemática de la seguridad vial y que podían aportar algo, nos reuníamos periódicamente y armábamos proyectos en conjunto. Ujú. Porque el tema, una de las ramas en la que, básicamente las dos ramas que yo más me dediqué fue el tema de la accidentología vial y la documentología y pericias caligráficas. Y en el Claro. tema de seguridad vial me interesó profundizar más en lo que es la seguridad vial urbana, Ujú. porque se había desarrollado en Argentina se promovió mucho la seguridad vial, pero en rutas para disminuir la cantidad de muertes, pero la realidad es que la mayoría de los accidentes y los peores problemas los estábamos teniendo en lo que eran las ciudades.
claro, Entonces la idea fue ir por ese camino y nos fue bien porque hice un proyecto de investigación tratando un tema de lo que es la identificación y atención de puntos críticos en la ciudad, que son sí. lugares ¿Y donde pudiste llevar este suceden actos proyecto críticos. al resto de la provincia? Y lo presenté hace unos meses atrás para organicé para poder hacerlo un programa a nivel provincial Ujú, y bueno, con todo este tema de la pandemia y todas estas cuestiones, como que además se entiende que hay otras prioridades. Y claro. lamentablemente también acá a veces atenta en contra de todos estos proyectos de seguridad vial y otras cuestiones que en realidad lleva muchos años poder ver un cambio. Y una de esas cuestiones es el tema de la burocracia, la política. A veces un Sí, proyecto que está dando resultados lo bajan simplemente porque lo conformó, lo implementó otra otro. bandera política y es lamentable, pero bueno, un poco eso también fue lo que sucedió y, y tuve que Tal esperar un cual. tiempo para poder llegar a presentar a nivel provincial y ver a ver qué si puede surgir algo, ¿no? Claro, ya va a dar sus frutos. Sí, Volviendo, no, en realidad ese proyecto es interesante porque dio resultados en la ciudad. Entonces yo armé un programa para que independientemente de las contrataciones o independientemente del gobierno que esté de turno, pueda ujú, sostenerse en el tiempo. claro, eso es lo ideal. Más allá del trabajo de uno, que sea un programa que se pueda implementar porque acá logramos reducir un 25-30% la cantidad total de accidentes de tránsito Ujú, y la cantidad de muerte bajó notablemente también. Y la cantidad de lesionados por gravedad disminuyó a más del 60%, entonces, en 2 años. Entonces claro, eran logros importantes que es interesante que se pueda llegar a implementar en muchos lugares. sí, estaría buenísimo poder expandirlo a toda la provincia de Entre Ríos. Bueno, y volviendo a la parte de perito de oficio, me pregunta Pablo Vibono por privado, ¿qué cambio crees que haría falta para lograr tener más trabajo, tanto personalmente como en el sistema? Me pregunta. Supongo que estará hablando de perito de parte. Personalmente, yo creo que uno tiene que marcarse la meta, que eso es lo principal. Yo hasta hubo dos, a ver, fue en el año 2016, donde lamentablemente por cambio de gobierno y otras cuestiones que quedé sin trabajo Ujú, y, y me di cuenta que yo no podía estar dependiendo y es más, mi objetivo siempre fue ser independiente y poder dedicarme a esta rama, entonces necesitaba poder tener un ingreso económico mientras yo iniciaba esta carrera, empezaba a ver los frutos de la carrera como perito independiente. Y bueno, me tomé el tiempo, 2 3 años 2 años exclusivamente a poder emprender algo paralelo a la ujú, profesión, completamente diferente a la profesión. Y bueno, desde el año pasado pude desarrollar mucho lo que es como perito independiente. En Entre Ríos no se usa tanto el perito de parte. eh, Todavía también acá en Entre Ríos está la carrera, pero es muy joven, es una carrera muy joven. Tenemos el colegio ujú. de criminalística también, pero Ah, también es muy eso. joven, tiene 6 7 años. Y el Colegio Y de Criminalísticas, que creo que sí, de hecho algunos de los asistentes es parte del colegio también. ujú. Eh, ¿El colegio te ha ayudado en cuanto a la parte de perito de oficio? ¿Ha mejorado el sistema, el Sí, 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 procesamiento de sí, eso es. pagos? No, en ese aspecto no, pero sí se está haciendo una lucha. A ver, los cambios en realidad se lo hacen desde la legislación. Esa es la Ujú, realidad de ese tipo de cambios. Lo que sí están impulsando mucho el tema de las cuestiones de perito. Ahora están mucho con
con el tema de la práctica ilegal de personas no matriculadas, personas no habilitadas, ejercían como peritos, porque acá en Entre Ríos, a no haber muchos, muchos peritos, se llamaba a cualquier persona que pudiera llegar a tener cierto conocimiento. Entonces, para hacer una pericia puramente accidentológica, hasta el día de hoy aún se recurre a peritos mecánicos, que muchos hacen bien su trabajo, pero a otros se nota cómo falta esa parte de investigación criminalística, ¿no? Claro. Un accidentólogo sí la tiene. Es notable cómo se encamina una investigación cuando es un profesional que está involucrado con la criminalística o la accidentología propiamente dicha, y cuando es un ingeniero mecánico que hace muy bien su trabajo, pero está preparado para otra cosa, digamos. Claro, Que en conjunto podemos trabajar muy bien también, ¿no? No sí. se puede, cuando hay Lo que pericia tiene, puramente mecánica de los daños del vehículo y esas cuestiones, yo no me puedo poner a la altura de un perito mecánico, pero cuando hablamos de causas de accidentes, de siniestralidad y otras cuestiones dinámicas y otras cuestiones, yo creo que he notado mucho la diferencia ejerciendo como perito. claro. Y actualmente estoy en 10 jurisdicciones, pude llegar a eso, a estar inscrito en 10 jurisdicciones de Entre Ríos, y deben ser alrededor de entre 20 y 30 juzgados, y Ujú, ejerciendo como perito de oficio. claro. Y en este caso, cuando es en otra jurisdicción a la que vos vivís, ¿cómo se hace? ¿Cómo es el proceso? Cuando te notifican, ¿cómo Bueno, vas hasta ahora, allá? claro, ahora se mejoró bastante eso. Ese era otro desafío que tenía, poder tener un vehículo para viajar. Ahora está un poco más tranquilo con ese aspecto por todo este tema de la cuarentena, pero el año pasado sí, llegaba a recorrer, en la semana salía un día y hacía una recorrida de 3 ciudades, terminaba en otra, el otro día hacía recorrida por otros lugares, y armaba un circuito, y te entusiasma, es muy lindo. Eh, Claro, lo que ha mejorado mucho del sistema, que yo veo que hay futuro en ese aspecto como peritos de oficio, todavía no como de parte, me parece que le falta todavía a la provincia de Entre Ríos, pero como perito de oficio sí hay mucho futuro por cómo está preparado el sistema. Es más, claro. esto de la cuarentena y la pandemia trajo algunos beneficios también, que es poder agilizar lo que son los medios electrónicos Claro, implementados a la justicia. Ahora claro. hay un juzgado en la provincia, ahora hay un juzgado en Paraná que está trabajando implementando 100% los expedientes online, digitalizados, Ujú. completamente. Y eso lo quieren replicar en toda la provincia. Y cuando Eh, cuando tenés que hacer una pericia documentológica, por ejemplo, Ujú. ahora con este sistema nuevo electrónico de notificaciones y ahora que me decís de los expedientes también, ¿cómo haces en el caso que tengas que tomar cuerpos de escritura y Y todo lo que tenga que ver con ahora la se parte mueve accidente? todo, sí, ahora se está moviendo todo, la mayoría de las cosas online. Trataron de reducir el contacto o el ir al juzgado a lo indispensable. Todavía se está implementando lo que es tomar el cuerpo de escritura presencialmente, pero Ujú, también ahora depende mucho de los juzgados de cada jurisdicción. Hay jurisdicciones que hay jurisdicciones que resisten a todo lo que sea modernización tecnológica, y hay otras jurisdicciones de que yo, por ejemplo, una pericia accidentológica la propuse hacer por Zoom. Te estoy hablando ujú, inicio del año pasado, cuando no se utilizaba mucho la plataforma Zoom tampoco, por ujú. videoconferencia, y el juez me dio el ok, me dio el aval. Yo le expliqué por qué no era necesario estar en el lugar del hecho. Hay veces que no es necesario, no lo Tal amerita cual. los puntos de pericia,
Y claro, bueno, los abogados eran un poco de la vieja escuela y no se presentó ninguno A al la Zoom, a la plataforma. conferencia. Claro, decían, Claro, pero ¿cómo no vamos a estar en el lugar? Le digo, pero es que lo que ustedes están pidiendo son puros cálculos matemáticos y en base a lo que está el expediente. Y yo le digo, el claro, expediente lo tengo yo digitalizado, yo sacaba foto, armaba PDF de todo el expediente, lo digitalizaba para mí, y esa fue la mejor manera que encontré. Y ahora se claro. está implementando en la mayoría de las jurisdicciones. Sé también de que Cuerpo de Escrituras ya se está proponiendo poder tomarlos por Zoom. Yo todavía no tuve la experiencia, pero Ujú. en algunos lugares están solicitando eso. Así que bueno, lo que al fin y al cabo la pandemia ha agilizado el sistema judicial en ese aspecto en cuanto a las notificaciones electrónicas. Yo sé que estaba el proyecto hace mucho tiempo, pero que con esto de Algo de la pandemia se ha hecho más rápido. Te quería hacer una de consulta que decir, sí, una de las chicas de consultoría pericial local preguntó hace unos minutos atrás si en Entre Ríos se diferencian los peritos o las pericias entre accidentológicas y mecánicas. todavía no, porque hay una confusión. Todavía los abogados y jueces eh, no están entendiendo esa parte, pero sí están aprendiendo. Lo vuelvo a decir, como el colegio de criminalística es bastante joven, acá está hace poco, está haciendo un buen trabajo, pero todavía falta dar mayor difusión. Y hay algunas Claro. cuestiones que todavía está resistida por otros profesionales que ejercían esa parte, ¿no? Claro. Eh, sí hay una diferencia, yo trato de contribuir con eso explicándole a los jueces y a los juzgados también y abogados que muchas veces cuando ellos están pidiendo, me ha sucedido que me han pedido, me han designado a mí pericia con puntos de pericia propiamente de la mecánica, una pericia Ujú. mecánica, presupuestar los daños, tasación y todas esas cuestiones, que también nos han preparado para eso y nos habilitan para eso, pero al perito mecánico le dieron puntos de pericia de accidentología. Claro. ¿Y cómo Hicieron todo al se... revés. Y bueno, en ese caso, acá lo que se pide muchas veces es se trata de salir de la estructura cuando los jueces pueden, y hay jueces que quieren, salen de esa estructura para lograr un buen fin, que el fin es impartir justicia, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos habilitó la posibilidad de que, bueno, de que trabajemos juntos con el perito mecánico, tengo un buen vínculo con ese profesional, con todos en realidad, y pudimos hacerlo en conjunto y bueno, y cumplir con eso. Claro. Pero también a veces se solicita, no sé, los mismos puntos de pericia que me solicitaron a mí, se los solicitan a un perito mecánico y como un abogado solicitó, le puso el título pericia mecánica y el otro le puso pericia accidentológica, llamaron a dos profesionales. Entonces, eso atenta contra la economía de procesal. Tal Esa cual. es la realidad. Pero es algo que se está aprendiendo, digamos, acá. Es difícil porque uno viene, al estudiar en Corrientes está muy aceitado la provincia de Corrientes con eso. Eh, pero creo que hay un futuro prometedor. Ahora, yo que venía medio pinchado porque decía, estamos muy atrasados. Yo no podía Sí. entender cómo todavía usemos tanto papel en la justicia. Se está modernizando bastante, así Bueno. que... Así que se Y vienen algo cambios bueno, positivos. sí, algo bueno, déjame Flor, que no quiero que se me escape, es acá en la provincia de Entre Ríos, es el sistema de oralidad. Yo Ujú. principalmente donde trabajo es en el foro civil y comercial, no en el foro penal. Como Claro. perito de parte todavía el foro penal está muy resistido. Se vienen cambios también importantes ahí. Pero en el fuero civil y comercial se comenzó a implementar a fines del año 2018 y ahora está en todas las jurisdicciones el sistema de oralidad, por lo Ujú. cual acelera los procesos judiciales y Ujú.
lo que se exige y se pide a los jueces es que en un proceso que inicia, en el término de un año, tiene que tener sentencia firme. Claro, Por claro, lo eso cual eso agiliza, también nos beneficia a nosotros con el tema del cobro tal de cual. honorarios. Yo he tenido pericia que nunca cobré los honorarios. Cerraron el caso y se olvidaron de avisarme. Claro, esa creo que era otro de los objetivos que iba a tener en su momento. Ay, me olvidé la palabra. El El colegio, colegio, perdón, el colegio sí, de criminalistas, que era que se eso te regulen iba a los comentar. honorarios de los peritos al momento que el perito presenta la pericia, no cuando termina el juicio. Ahora que me comentás esto de la oralidad, de que tienen la obligación de llegar a una sentencia en un año, bueno, lo va a agilizar mucho, pero antes había juicios que demoraban 10 años eh, Sí. y se olvidaban del perito. Mirá, yo Entonces, una de las primeras pericias fue en el año 2010, me regularon honorario el año pasado. No, perdón, este año me lo habían regulado. ¿y al precio Eso actualizado fue. o No, el no, pre- no, no. Por eso todavía, no, no, no. Lamentablemente una de las cosas nosotros teníamos en el colegio propuestas en el estatuto son propuestas de honorarios, que es lo Ujú, que nosotros consideramos que deberíamos cobrar, pero todavía no es una ley provincial esa parte de los honorarios, solo forma parte del estatuto del colegio. Eh, claro, entonces, todavía hay jueces que lo tienen en cuenta y hay jueces que no, que te dice eso no es una ley y no, y te claro. regulan lo que consideren ellos, digamos. Yo creo que es mucho desconocimiento también de la labor y la tarea que hace un perito y todo esto que el colegio está comenzando a hacer, capacitaciones, vínculos con colegios de abogados, con los jueces, con el Superior Tribunal de Justicia, con los años va a dar a que eso cambie. Está habiendo un Sí, cambio, pero lleva muchos años, no es de un día para sí. el otro. A que cambie en cuanto a la justicia, también en cuanto a los peritos de parte, que también son muy necesarios y que por ahí muchos abogados desconocen el tema de cuáles son los ámbitos de un perito accidentólogo, de un perito documentólogo, calígrafo, como que hay mucho desconocimiento por parte de los abogados también. Entonces, muchas veces necesitan de este trabajo, pero no saben de la existencia de los peritos. Yo Y del alcance de importancia, sí. Sí, sí, tal cual. Hay mucho desconocimiento. Bueno, me gustaría tocar otro tema. Anteriormente comentaste que estás trabajando como perito de parte con una consultora de Brasil, que bueno, esta consultora es la consultora de Roberto Mesaniela, en la cual ambos fuimos pasantes, somos pasantes aún. Me gustaría saber cómo llegaste a trabajar en consultoría pericial. Bueno, yo precisamente como decíamos, creo que es algo que una de las cuestiones de la pandemia lo que hizo fue meternos en las redes sociales, empezar a capacitarnos, nos dice una pausa a todos y comencé a hacer eso, comencé a interiorizar un poco. Yo, por ejemplo, lo que inicié hace más de 10 años fue el tema y me interesó el tema del uso de la animación 3D y la reconstrucción Ujú, virtual en la criminalística. Y investigué, me capacité mucho para eso, aprendí, lo implementé en mis pericias y quise empezar a actualizarme, a mejorar en ese aspecto y era la oportunidad ahora y ahí comencé a seguir un poco a Federico Baudino, vi también una live que había hecho con Roberto Mesa ujú. y cuando veo que dan la oportunidad de hacer esta pasantía, yo dije, bueno, es la oportunidad de poder mostrar afuera lo que sé hacer. Yo en las redes sociales soy un poco, recién ahora estoy dándole un poco de interés, pero era medio un poco resistido, además por Claro. cuestiones de tiempo, de muchas actividades aparte de la profesión que tenía. Eh, y bueno, Pero bueno, entonces, y ahí contacté con Roberto, hicieron con Roberto y Horacio Martín, hicieron una entrevista, y ahí iniciamos
me dijeron que quedé con la pasantía, iniciamos, yo no sabía que eran más de 200, me sorprendió cuando me enteré Sí, yo tampoco sabía. sí, eran más de 200 postulantes, quedamos ahí. Y bueno, tuve la oportunidad de presentar algunos trabajos, hubo uno particularmente que fue la que tuvimos en Curitiba, la Ujú. pasantía, una pericia, un accidente de tránsito, un peatón, tuvo bastante repercusión, la animación 3D que hice también, y bueno, y a partir de eso luego surgió la oferta de tener un vínculo ya laboral para futuros casos algunos casos puntuales que empiecen a surgir, y bueno, empecé a trabajar con eso. Así que ahora estamos Claro, ahí trabajando con consultoría pericial. bien. Y ahora que nombre, bueno, ahora yo también estoy trabajando. Estoy haciendo la pasantía junto con Francisco y otros chicos de Argentina y del resto de Sudamérica y está siendo la verdad que una muy buena experiencia para todos. Bueno, Francisco particularmente sacó muchos frutos, su semillita. Y ahora que mencionaste que tu primer trabajo con ellos fue sobre una animación 3D, me gustaría que me cuentes Ujú. qué es una animación 3D y en qué se diferencia con una reconstrucción virtual. Sí, bueno, eso es algo que yo vengo, como te decía, lo venía eh, investigando y viendo desde que estaba como estudiante, ¿no? Y fui muy prudente con respecto a eso, entonces yo siempre marco la diferencia entre, a veces llamamos reconstrucción virtual a un montón de cosas, y que en realidad quizás es una animación en 3D, y a veces pensamos que una animación en 3D no puede llegar a ser una reconstrucción virtual, y me di cuenta que tampoco es así, ¿no? Una animación, generalmente cuando nosotros hablamos, perdón, de una reconstrucción virtual, hablamos que estamos involucrando software específico para la reconstrucción criminalística. Ujú. Donde más lo solemos ver más que nada es en las reconstrucciones accidentológicas. Y acá tenemos software como PC Crash, Farol 3D y VistaFX, tenemos también algunos de los más conocidos. Y bueno, pero también hay herramientas que nosotros podemos utilizar que son software de animación, Ujú. específicamente para animación 3D, y le podemos dar una utilidad para lo que es para lo que es El eh, área forense. nuestro tema, nuestra área, pero con, por supuesto, las limitaciones correspondientes, ¿no? Claro. Eh, Ahí hay un tema con las limitaciones. Yo la mayoría de las veces, para los casos que implemento una animación 3D, yo utilizo software gratuito. Me encanta, encontré un software que recomiendo que es Blender, que es un software complejo de animación 3D, similar a lo que es 3D Studio Max. Eh, Ujú. pero este es libre, gratuito, y ha tenido unos avances tremendos en las últimas versiones. Dando muy buenos resultados. Pero yo específicamente más que nada lo utilizo como infografía, para poder lo que yo determiné en un punto de pericia, Ujú. científicamente, poder plasmarlo gráficamente para que se interprete mejor. Por Claro. ejemplo, yo hago un estudio, un análisis de el punto de contacto entre dos vehículos, cómo actuaron las fuerzas activas y cómo la fuerza reactiva entre los vehículos, según los daños que pude ver. Yo actúo mucho después del hecho, cuando ya está alguien más Claro. documentó, relevó el lugar y todo eso. Entonces, cuando uno explica, por ejemplo, ese punto de pericia, es muy complicado para el juez poder entender lo que uno está diciendo. Entonces, Sí. una maqueta, por ejemplo, en 3D, para ello es algo muy útil. Entonces, poder presentar eso creo que es una herramienta complementaria. Ahora Tal bien, cual. yo me he encontrado con pericias, siendo yo perito de parte,
Me he Ujú. encontrado con pericias donde decían, el software, te hablo de hace 7 años atrás, creo que me encontré con eso, 8 años atrás con ese caso, decía, el software indicó que la velocidad venía, era tanto, determinada por daños, que todos saben Ajá. que es algo bastante complejo poder, aún hasta ahora poder determinar una velocidad de impacto a partir de los daños entre dos vehículos que están en movimiento, ¿no? Sí, porque hay que Eh, tener muchos factores en cuenta. O sea, no es, porque muchas veces la yo ley solo toma daños cuando los vehículos chocaron de frente, por ejemplo. Entonces, por la deformación. Yo hasta ahora las investigo, personalmente un tema que lo he investigado mucho. Hasta ahora, y he leído mucho, ¿no? No es que lo he investigado solamente yo, sino mucha bibliografía. Hasta ahora no existe una fórmula que te pueda dar un resultado que por los daños fue a esta velocidad. Te puede llegar Sí. a aproximar, puedes tener, pero porque hay un factor que no quiero entrar demasiado en esto, pero hay un factor que es el coeficiente de resistencia. El coeficiente de resistencia de un vehículo es muy complejo, porque un Ujú. vehículo está compuesto por un montón de componentes hechos de diferentes materiales y preparado para resistir de diferentes maneras. Es Claro. más, los vehículos hoy en día están hechos para deformarse. Esa es la realidad. Están hechos para deformarse porque de esta manera, en un impacto, ¿no? Absorben la energía, absorben la energía y esa energía no se transmite al cuerpo de la persona, o sea, se transmite menos energía al cuerpo de la Sí. persona y las lesiones son menos graves de lo que podría ser si es muy rígido el ¿Y qué vehículo. hacen los software de reconstrucción virtual con esta problemática? Yo no lo sé. Claro. Honestamente, sé que hay muchos ensayos, sé que hay tablas, se han realizado ensayos, hay software que tienen que dice que son ensayos con más de 200 vehículos y todo. Y yo creo que lo que hace tu software es trabajar con valores promedios, ¿no? Ujú. Específicos, sí, para cada vehículo. Tratan de ser lo más específicos, realizan ensayos, investigan mucho, pero siempre terminás trabajando con valores promedios. Entonces, yo no digo que esté mal, ni los cuestiono ni nada, pero tenés que estar muy seguro de Ujú. poder aseverar algo como eso. Pero es algo que, por ejemplo, un software de animación está muy lejos de poder calcularlo, es Tal imposible. cual. Entonces, Sí, los esa software de cuestión es... animación se utilizan más para representar la conclusión a la que el perito ha llegado para que la Ujú. audiencia, ya sea en un juicio por jurados y el juez y los fiscales, entiendan lo que uno está tratando de demostrar en la conclusión. Claro, Ahí Roberto está nombrando tu primer caso fue a la Globo, dice. Ese claro, caso fue sí, muy ese fue, particular. ¿sabes? Un regalo hermoso. Sí, La sí, porque Globo, esa para no los me que no suena. saben, la Globo, para los que no saben, es un canal de noticias muy importante de Brasil. Y me gustaría que cuentes, este caso fue muy particular para vos Ujú, porque tuviste que determinar, tuvimos con todo el grupo de ujú. pasantía, determinar la velocidad a la que se encontraban los autos involucrados en un accidente, en un choque a un peatón. Un En este atropello, caso sí. fue por medio de un análisis de video de una cámara de seguridad. ¿Cómo fue ese Sí. desafío para un perito accidentólogo? Bueno, para mí, a mí siempre me gustó mucho el tema de la tecnología y todas esas cuestiones. Eh, y siempre como yo siempre mi cabeza estaba pensando en poder agilizar mi trabajo, siempre busqué los medios sin la necesidad de estar en el lugar del hecho para resolver ciertas cuestiones, ¿no? Porque además Claro. yo actúo la mayoría de las veces mucho después de que sucedió el hecho. En este caso lo que hicimos fue implementar un método que ya había implementado en una pericia oficial, ya se había implementado para el cálculo de la velocidad de circulación en un punto determinado
de uno de los vehículos. Ujú. Eh, y para el cálculo de velocidad del vehículo que había atropellado se utilizó otro sistema que tomaba un promedio y que era un poco más lejano a la verdad a la verdadera velocidad de la que estaba circulando. Entonces Claro, lo que hicimos básicamente fue implementar ese mismo sistema, mejorándolo de tal manera de achicar lo que es los márgenes de error en cálculo de distancia más que nada. Roberto fue al lugar del hecho con Horacio, verificaron las distancias que habíamos podido determinar por fotogrametría, que ujú, fotogrametría es mediciones por imágenes, y lo corroboraron y bueno, nos dio un resultado que la velocidad era muy por encima de de lo lo que que está. la pericia Sí. manifestaba. Entonces Y tuvo mucha relevancia por eso. sí, a partir de eso hiciste una animación virtual 3D para demostrar lo que las conclusiones a las que había La llegado. animación, claro, ves, ahí hay un tema. La animación, por ejemplo, en este caso, la animación no demuestra nada. La animación representa lo que nosotros Representa, demostramos científicamente. claro. Ese es el valor que hay que darle a una animación, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si fuera este caso o otro en el que me ha sucedido, a mí me cuestionan la animación que yo he presentado, ya sea animación o secuencia de imágenes, muchas veces cuando no se puede presentar videos. Yo básicamente digo, eso no tiene ningún valor científico, porque el valor científico está en lo que yo te hice, redacté en la pericia, en el Claro, desarrollo de la pericia. Entonces, acá yo no te estoy demostrando, por ejemplo, en este caso, la velocidad a la que venía. Si bien, si bien este software representa que yo utilicé, representa muy bien, vos podés poner un traslado, decir, objeto se traslada tantos metros en un segundo, y ahí te refleja lo que es la velocidad, ¿no? claro. La relación entre espacio y tiempo, y te lo refleja muy bien. Entonces, de esa manera, podés tener una idea también de cómo aconteció, de cómo es la relación entre un vehículo que circulaba, supongamos, a 80 y otro que circule a 100. Eh, entonces, acá sí adquiere un valor importante, pero no estamos probando nada, simplemente Claro. estamos graficando lo que ya probamos, Ujú. ¿entiendes? Claro, esto contesta mi pregunta de cuál es el valor probatorio de una animación o reconstrucción virtual en un juicio. Así Y la que, reconstrucción virtual con software de reconstrucción virtual, sí tiene un peso, un valor probatorio, digamos. Tiene otra importancia y depende mucho también del lugar donde se presente, qué aceptación tiene. Ahora, yo sigo diciendo, es un poco complejo, no sé en qué parte una reconstrucción virtual por sí sola puede tener un peso valor probatorio. Es muy sí, jugado, porque yo, por ejemplo, esta pericia que te contaba, que decía a mí el software me dio que el impacto fue a tal velocidad por la deformación, yo le solicité que explique qué software utilizó y que muestre la fórmula cómo llega a eso. claro. Que esa pericia cayó porque era insostenible. Sí, siempre Eh, tiene que estar el análisis físico y matemático claro. del perito. Ahora, No ahora podemos digo, dejar, los software de reconstrucción virtual son fantásticos para guiar y orientar al perito, porque vos ahí podés probar hipótesis. Vos podés poner dos vehículos, por ejemplo. Hay veces que te encontrás con casos donde los vehículos quedan en una posición final que vos decís, ¿cómo llegaron estos acá? Y vos tenés una mediana idea de cómo circulaban, pero no te cierra cómo llegaron ahí. Entonces, vos estimando alguna velocidad quizás y viendo el movimiento post impacto,
para determinar el post-impacto que sucedió, poniendo algunos valores en estos software te pueden llegar a calcular. Y vos orientando un poco los vehículos, vos podés darte una idea de, el software te dice cómo pudieron haber reaccionado después. Claro. ¿Sí? Y de esa manera te orienta de cómo sucedió el hecho. Entonces, son herramientas poderosas y fantásticas, digamos, para eso. Ayudan Ujú. mucho, pero por sí sola todavía no sé en qué, creo que tiene que estar, todavía necesitan estar muy bien fundamentadas Sí, con el trabajo del perito. sí. Ahora, reconstrucciones balísticas, por ejemplo, determinación de trayectoria de esas cuestiones, sí los software tienen un valor muy importante, pero los software de animación 3D también te orientan mucho respecto de eso. Ujú. Ahora me gustaría, ya que nos queda poco tiempo, pasar al último tema. Primeramente Sí, agradecer a la gente del IFIL que está siempre presente, gracias. Ya vamos a estar entrevistando al señor director del IFIL para que nos cuente un poco de la carrera. Eh, Estuvimos hablando entonces de los desafíos de ser perito independiente. Tocamos el tema de perito de parte, perito de oficio, perito de parte en Brasil. Y vos también ujú, mencionaste que estabas en una parte de investigación. Me gustaría que me sí. cuentes un poco de qué se trata esta investigación que estás haciendo. Bueno, la investigación ahora en el área de la documentología. Ujú, eh, y se trata, estoy terminando de preparar un artículo, a ver si lo podemos publicar en algunas revistas. Tiene que ver con lo que es la determinación de la secuencia o del orden de asentamiento del entrecruzamiento de trazos hechos con bolígrafos de tinta pastosa. Que eso ujú, es algo que hasta el momento no contamos con una metodología o técnica que, confiable que pueda llegar a orientarnos respecto de ese tema o poder llegar a una conclusión categórica. Digamos. Entonces se ujú. está investigando de muchas maneras, unos con el tema de la antigüedad de las tintas también, son los dos temas que más están investigados en lo que es la documentología. Y ahora lo que estoy por publicar es una investigación que hice implementando un método Ujú. eh, donde obtuve óptimos resultados. O sea, analicé 90 muestras, 12 años de antigüedad, porque esta investigación yo la inicié allá por el año 2008. Ujú. Tomé las muestras en el año 2008 y el avance de la tecnología permitió que hoy en día pueda, pueda llegar a tener mejores resultados en el Sí, análisis. Y hasta ahora ha al sido... punto, sí, Sí, sí. No, no, sí te no, escucho. al punto de que con esta, por lo menos los análisis que hice con las 90 muestras, los resultados dieron o que no se puede llegar a determinar por ciertas variables, Ujú. o si vemos resultados que se puede determinar, no te da un falso positivo. Es Claro, decir, si se puede determinar, lo que determinaste categóricamente, ese orden es eso, así. Entonces claro. es bastante importante y quiero publicarlo, darlo a conocer porque creo que todavía se puede mejorar la tecnología y se puede eh, se puede multiplicar los casos en los cuales podamos llegar a determinar el orden de asentamiento. Y creo que es un pie inicial, es un inicio para saber por dónde tenemos que ir, porque hasta el día de Claro. hoy la realidad es que no lo sabemos todavía. Se hacen Ujú. análisis químicos, estudios físicos, espectrometría, un montón de análisis, cromatografía gaseosas, líquidas y todavía Bueno, la mayoría de quería las veces comentar sí, que el 8 de agosto vas a estar exponiendo este tema al 100% en un café pericial con Roberto Mesaniela. Así que estén atentos, que cuando la investigación salga, Francisco va a estar contando con más detalles.
de qué se trata Yo, este tema. Me yo gustaría saber, calculo que Francisco, sí. me gustaría saber qué problemáticas has tenido hasta el día de la fecha con el Ujú. tema de entrecruzamientos de trazo en cuanto a tu aporte como perito de oficio. Mira, hasta ahora la mayoría de las pericias que a mí me han tocado son puramente caligráficas, es decir, determinar autenticidad, la autoría gráfica, digamos, de una firma, de un escrito, por ejemplo. Pero sí me ha tocado un caso donde pedían determinar el momento en el cual se firmó un contrato, ¿no? Ujú, Este caso era la cesión de acciones de una persona, de un socio a otro, donde afirmaban que, bueno, que esta persona afirmaba que cuando él firmó ese contrato, la fecha en la que firmó es diferente a la que figura en el papel. ujú, Eh, Sucedió que, bueno, que se habían llamado a diferentes peritos desde el juzgado, todos decían que no se puede determinar eso, porque estábamos hablando de determinar el tema de la edad de la tinta cuando se plasmó en el papel. Y bueno, me dije, acepto el desafío, lo reviso sin compromiso y veo si se puede hacer algo. Y me encontré con la casualidad, por así decirlo, que la última línea donde constataba la ciudad, el lugar y fecha en la cual se firmaba supuestamente ese contrato, ujú. la firma, una de las firmas, producía un entrecruzamiento. Es decir, Ajá, teníamos entrecruzamiento de los trazos de la firma con bolígrafo y la impresión y sería tinta de tóner, era en este ujú, caso, que era por la impresión del documento. No pude determinar la fecha exacta de cuándo fue que la firmó, pero sí pude decir que al momento de firmar, el autor sabía, o sea, estaba plasmado ya el lugar y la fecha. Es decir, claro. decía, supongamos, 3 de enero de 2006 y cuando él firmó esa línea ya estaba escrita, no fue agregado posteriormente. Claro, Ese fue el caso que tuve de entrecruzamientos. sí, creo que fue el año pasado, sí. Claro, pero yo tengo el conocimiento de que muchas veces los jueces piden determinar entrecruzamientos sin saber que esto todavía es una técnica que no está 100% aprobada, digamos. No hay Claro. forma de determinar entrecruzamientos hasta el día de la fecha. Así que estamos ansiosos de esperar tu investigación, a ver de qué se trata. Claro, porque a ver, estos casos se pueden implementar cuando en clásicos llenados de cheque en blanco. Por ejemplo, Claro. cuando decía, no, yo cuando lo firmé el cheque estaba en blanco. Entonces, si se produce un entrecruzamiento entre tintas de bolígrafo, hay casos que nos pueden servir para determinarlo. Lo mismo en un testamento. Me he encontrado testamentos que me han pedido peritar que era por el tema de autoría gráfica y escritas en papel, puño y letra y la firma arriba. Entonces, los pagarés es muy común, los casos de los pagarés que dicen que no, que el número se agregó después que el anterior, esas cuestiones. Claro. Y que esos casos se me ha presentado, pero como no tenía tan avanzado todavía tenía avanzada la investigación, pero no podía basarme en eso para, Ujú. para poder llegar a una conclusión. Así que bueno, esperaremos Así con que, ansias el nuevo avance ahora, a fin tecnológico. les aviso, está habiendo un congreso del IFIL, del Instituto Forense de Investigación Latinoamericana, que está en México, y ya me confirmaron que tenemos un lugar, no sé si fin de mes, Ujú. seguramente, y ahí va a ser el primer lugar donde voy a exponer y desarrollar bien este tema. Y después en un café pericial con Roberto, si podemos, vamos a hacer una práctica en vivo para mostrar eso. Estoy esperando Ujú. que me llegue, me está colaborando
Pastor Narcoti, Ajá, que tiene mucha experiencia en el tema sí. de ciertas Gastón Arcoti, mi cuestiones. director de tesis. Ajá, está, bueno, está ayudando ahí a poder elaborar, él es biotecnólogo, está ayudando a elaborar un instrumental para poder implementar mejor y tener mejores resultados. Así que esperamos tenerlo para esa fecha y poder hacer una práctica en vivo y mostrarlo. Perfecto. Bueno, nos quedan 5 minutos, me parece. Me gustaría hacerte una última pregunta Bien. para ir cerrando. Me gustaría que me digas qué es lo que más te apasiona de la criminalística. De la criminalística, que esto el tema de investigar, eso es Investigar. lo que más me apasiona, los desafíos, el poder investigar, por eso me inclino también a esa parte de un poco de investigación científica en algunas áreas de la criminalística, y básicamente es eso. Ujú. Además ¿Y de qué algo consejo que hay mucho para aprender, para mucho para investigar? investigar, mucho para desarrollar. Es- Sí, sí. ¿Y qué consejo le darías a los chicos nuevos, nuevos peritos o chicos que se están por recibir en cuanto a ser perito independiente? Yo creo que todavía hay que ser paciente. Yo creo que se está abriendo un abanico de posibilidades, que si bien no es sencillo, en mi caso a mí me ha costado, pero que se puede, que hay que planificar, que hay que ponerse un objetivo, tener una visión a futuro, qué es lo que querés alcanzar, y después sí, entre medio te vas proponiendo metas para alcanzar de a poco, como se den las cosas, a veces hay que modificar las metas, pero mantener la visión, mantener esa Claro, visión, que si querés ser perito independiente, apostar a eso. tal cual. Y especialmente mostrar nuestro trabajo a la gente que no lo conoce todavía. Muchos abogados, como yo decía anteriormente, no conocen los alcances que puede tener un perito, ya sea accidentólogo, documentólogo. Entonces estaría bueno que los abogados conozcan eso, e incluso en la parte penal, un perito de parte, como pudimos ver con la Además, pasantía de Roberto Mesañela, es muy importante un perito de parte, sobre todo, por ejemplo, en Brasil, que está la justicia defensiva, que hoy en día eso significa que Roberto va a saber explicarlo mejor en sus lives, pero significa que la persona que está siendo acusada tiene el derecho de defenderse desde el momento le- cero, la eh, investigación defensiva, la investigación defensiva. la, la investigación. Entonces, un perito de parte, en la parte penal, es muy importante en este sentido porque aporta muchísimo y hasta podemos evitar, o sea, agilizamos el sistema penal desde el comienzo porque podemos evitar todo un juicio si tenemos una buena investigación desde el principio. Bueno, me quedan solamente 1 minuto y medio para terminar. Me gustaría recordarles que mañana voy a estar entrevistando a Milena Cometo. Ella es una licenciada en criminalística y perito en huellas, que se dedica también a escribir artículos criminalísticos y los expone en revistas forenses. Así que mañana voy a estar entrevistándola a ella y nos va a estar contando cómo es el tema de las publicaciones, todo lo que hay que tener en cuenta para publicar y los desafíos que esto conlleva. Así que bueno, Francisco, te quería agradecer a vos y a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este live, nuestro primer live. Muchas gracias a todos y si alguien quiere participar, no duden en escribirme. Nosotros nos enfocamos mucho en mostrar las salidas laborales de los peritos, de que no siempre tienen que ser peritos de oficio, sino que hay muchas, perdón, peritos oficiales, sino que hay muchas salidas laborales y que no, a no bajar los brazos para aquellos estudiantes que por ahí no saben para dónde ir. Y Roberto preguntaba si recomendaríamos la experiencia de pasantía, y yo creo que sí, por Sí, por supuesto que sí. supuesto. Miren, Francisco ha sacado unos buenos frutos de esta pasantía, ahora está trabajando internacionalmente como perito independiente, así que me Y a imagino que muchos, y a muchos de los chicos también se les está abriendo